símbolo de la lucha latinoamericana. Seguramente muchos escucharán hablar Fernando Vaca Narvaja y se lo pasa de largo porque muchos son de generaciones más nuevas. Este señor representa un símbolo de lucha de la Argentina. Hoy nosotros vemos en diferentes ámbitos a las madres en Plaza de Mayo, que simboliza algo tan especial, algo tan argentino, de la lucha de corazón en el mundo. Pero acá tenemos nosotros un héroe, un hombre que tenemos que reivindicar su lucha. Tenemos que escucharlos con los dos oídos bien abiertos de lo que nos puede decir. Cuando a mí me dijeron en algún momento, vamos a reunirnos con Fernando Vaca Narvaja, se me erizó la piel, no podía creer, porque vengo de una generación nueva, más nueva, pero sé leer y escuché las historias, escuché lo que pasaron, hombres que se enfrentaron a la atroz tiranía que tuvo la Argentina a los militares, se lo enfrentaron, pusieron el cuerpo, ahí estuvieron y lograron conseguir que esta Argentina cambie, lograron conseguir que la democracia sea una realidad en este país. Y tenemos que estar, pero orgullosísimos de compartir con él y de escuchar sus palabras. Fernando, muchas gracias por tu tiempo, por estar acá con nosotros y por seguir firme en la lucha por la democracia, en la lucha por el hermano, por el más necesitado. Gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, es difícil, me dice acá Adolfo. No estamos acostumbrados a los elogios. Somos militantes, ya viejos militantes, como muchos compañeros que sobrevivieron y pasaron dictaduras militares y procesos también difíciles en América Latina. Cuando vino Santiago con el trabajo de la 18 de diciembre, nosotros dijimos, acá está una parte importante de nuestra política, de nuestro corazón, que es la patria grande, América Latina. Porque cuando uno empezó a militar, y me voy a remontar, los más jóvenes se van a asustar, al año 1966-1967, yo estudiaba Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, y tenía un hermano, un compañero, Óscar Aguirre, boliviano, tarijeño, que fue combatiente, peronista y montonero, y que cayó en combate en nuestro país, en la ciudad de Santa Fe. Un hermano. Yo pasé a la clandestinidad en el año 69, y en ese momento no teníamos ni organización ni documento, era una situación difícil. Siempre fuimos cobijados por nuestros pueblos, y cuando digo pueblos, le pongo un ejemplo porque Óscar me dice, y hasta que se aclare el panorama, esto era después del Cordobazo en la Argentina, vamos a Villazón, que ahí tengo mi abuela. Y efectivamente nos fuimos perseguidos por ese momento de la dictadura a La Quiaca. De La Quiaca resulta que tenía un tío panadero, que nosotros llegamos sin documentos. ¿Cómo pasamos la frontera al lado boliviano? Bueno, el tío panadero cruzaba el pan a la madrugada con las tostadas calentitas, y los señores gendarmes esperaban al panadero, que esa vez cruzaba como Caperucita Roja con dos pibes con canastas de las facturas. Ni nos miraban la cara, miraban la factura. Y así íbamos y volvíamos, sin documento. Y nos recibió la abuela, nos dio comida, casa, y terminamos con el tío, que era un dirigente de camioneros en Sucre, en un conflicto, en una huelga de camioneros muy importante que había en ese momento. Y después terminamos La Paz en un plenario
de los mineros, y después nos terminaron diciendo los compañeros qué carajo hacen, que no vuelven, porque ya estábamos, imagínense, de Villazón, Sucre, Potosí, La Paz, y volvimos a la Argentina a seguir militando, y ya se había acomodado un poco la organización. Pero también estuvimos en Perú, fuimos en un momento solidario, fíjense cómo los pueblos se colaboran entre sí, con Dilma Rousseff, que terminó siendo presidenta en Brasil, que era parte de una organización de izquierda brasileña que nosotros la refugiamos en la provincia de Santa Fe. Y terminamos apoyando y participando del 78 hasta el 80 en la revolución nicaragüense, en la segunda revolución en el continente latinoamericano. Y volvimos a nuestro país a hacer lo que teníamos que hacer. Y participamos, decía el Cachorro, el saharaui, los saharaui, movimiento de liberación en el norte de África, de hermanos nuestros también. Y con los compañeros del frelismo de Mozambique que hicieron la revolución y hoy son un pueblo libre, una nación soberana, Mozambique. Es decir, somos hermanos de los pueblos que luchan. Esa es nuestra patria, esa es nuestra frontera. De la misma manera que reivindicamos nuestros pueblos originarios que no tenían la división territorial que el colonialismo generó en nuestro continente. Una división institucional en función de intereses que no respondían a nuestros pueblos. Y nuestra patria es la patria grande, y así la sentimos y así la expresamos. Por eso está de más decirles que le damos la bienvenida, porque somos todos parte de este continente, somos una sola patria. Y quiero plantearles, digamos, la Argentina hoy tenemos una situación difícil económicamente. Nuestro gobierno no está cumpliendo con el mandato electoral en varias cosas, en varios aspectos, entre ellos el tema económico. No hemos roto este proceso de concentración de capital que tiene el neoliberalismo, donde esto que decía de los dos modelos, todavía está un modelo que llamamos de la valorización financiera, para que se entienda, de la timba financiera. Ese modelo de acumulación de capital enorme, donde hay un país para pocos y un país que genera una enorme pobreza. Cuando nosotros en ese año 66 peleábamos en la Argentina, igual que muchos compañeros en América Latina, teníamos un 4 o un 8% de pobreza en la Argentina. Y hoy, después de 38 años de democracia, tenemos casi un 43%. Entonces no podemos estar conformes con nuestra democracia. Es una democracia insatisfecha, incompleta. Hay que profundizar ese proceso democrático. Y la única forma de profundizar ese proceso democrático y recuperar los derechos perdidos en nuestro país es a través de la organización. Entonces, nada mejor que llegar a la conclusión de la necesidad de la acción política, de la militancia política, del compromiso político, que desde la organización social. ¿Y saben por qué? Porque hoy tenemos enormes críticas a la dirigencia política tradicional. Está vaciada de su representatividad social y está muy vinculada con los intereses económicos. Como decía el Cachorro, también a nivel de determinados dirigentes sindicales. Entonces, imposible que esa dirigencia responda a los intereses de nuestro pueblo, a las necesidades de nuestros pueblos, a los derechos de nuestros pueblos. Siempre van a laudar y van a inclinar la balanza para el lado de los poderosos. Y para eso hay que seguir luchando. Para eso conseguimos la democracia. Por suerte, las nuevas generaciones, hoy en Argentina podemos decir que no existe la posibilidad del nunca más, de las dictaduras militares. La herramienta militar que utilizó la dictadura militar hoy no la pueden usar. Le hemos ganado esa batalla, una de las batallas, pero no hemos ganado la batalla de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Nos queda un enorme camino para recorrer. Y cuando ustedes ingresan a la política,
ingresan desde una representatividad, que es el sector que hoy no tiene las respuestas a los derechos que debe tener. Y la única forma de resolver eso es a partir de la organización, porque a partir de la organización conseguimos esto, el respaldo de una central sindical. Y acá quiero rescatar una idea que tiró el Cachorro que me pareció importante. El tema de la organización de un sindicato de migrantes. La verdad que me parece que tendríamos que en los plenarios nuestros discutir este tema. Porque están las reivindicaciones concretas que tiene cada una de las colectividades de nuestros países de América Latina. Porque además, esto también ocurre en otros países latinoamericanos. Y yo que vengo los últimos 10 años de la Patagonia, ahí con el tema de las colonias, colectividades chilenas, es muy importante. Y hay un mal uso político. Y buscan enfrentar pueblo contra pueblo. Buscan enfrentar el trabajador formal, asalariado, blanqueado en su trabajo con el trabajador informal. Utilizan el trabajador informal que no está sindicalizado para bajarle el precio al trabajo de los trabajadores formales. Nos llevan a un enfrentamiento que nosotros debemos romper, cuando es exactamente lo contrario. Nosotros, los pueblos de América Latina, tenemos que socializar nuestra historia, nuestra rica historia. Y eso se da desde la comida, desde la cultura y desde la historia de la lucha de la independencia de nuestro continente. Entonces ahí tenemos nuestras raíces. Y este futuro sindicato de migrantes que tiene que nacer, si tenemos ahora un respaldo de una central sindical, que podrá ser más grande o más chica, pero tenemos ese respaldo. Bueno, compañeros y compañeras, acá se tiró una propuesta que ya hay que ponerse a trabajar para armar ese sindicato de migrantes con el respaldo de la CNT. Y eso sí es un cambio de calidad, porque ahí hay derechos y hay organización y hay respaldo que necesitamos. Y ahí quiero ver las relaciones institucionales con los gobiernos de turno se da con un carácter distinto y hay una figura jurídica que nos puede cobijar. Entonces me parece que ahí tenemos una política de poder en la organización nuestra muy importante. Y esto no significa que en la organización más de masas, es el sindicato, seamos todos de causa nacional o seamos todos peronistas. Eso tiene que cobijar a todos los migrantes del país. Piensen como piensen, debe ser plural. Y en todo caso, los compañeros de causa deben tener la claridad necesaria para poder conducir ese proceso. Y ahí sí que vamos a hacer una pequeña revolución con esta propuesta. Y lo otro que dijo Cristaldo, que lo quiero rescatar, es que explicó con una sencillez algo que muchas veces nos cuesta mucho explicar. Y dijo que había 3 sectores en el gobierno. La compañera Cristina Fernández de Kirchner, Massa, que soy el superministro al cual nosotros cuestionamos esa política económica porque pensamos que si la política económica responde al Fondo Monetario Internacional, eso es ajuste, inflación y recesión en nuestro país. Eso significa que los salarios van a caer, que la capacidad de consumo de nuestro pueblo va a caer, y sabemos que eso no termina bien, termina con un pedido, un waiver, un megacanje, un blindaje, un plan primavera, en fin, ya conocemos mucho de lo que ha pasado en Argentina. Si seguimos con esas políticas neoliberales, no vamos a obtener otro resultado que los ya conocidos en la Argentina. Entonces, tener el sindicato hoy es una tarea central. Me parece que es una propuesta muy concreta. Y cuando decía el otro sector, Alberto Fernández, el Poder Ejecutivo, un Poder Ejecutivo que cada vez está más debilitado, pero no por la presión del gorilaje y del sector concentrado de la economía solamente, por inacción, por falta de respuestas concretas de nuestro Poder Ejecutivo. Y en la medida que no tengamos un gobierno firme, no va a haber un pueblo firme que también lo respalde. Por eso esa consigna que se tiró sobre Cristina, que Cristina es
exactamente decía: Cristina protege al pueblo, el pueblo protege a Cristina. Bueno, ahí está la síntesis entre el liderazgo y el pueblo en términos correctos. El gobierno, si no convoca al pueblo, el pueblo no va a defender el gobierno. El gobierno, si no le da participación al pueblo en las decisiones, no tiene por qué defender el gobierno. Entonces ahí está un tema que decía Cristaldo, que él no conocía mesas de 3 patas. Bueno, falta la 4 pata. Falta ese espacio político que plantee una política distinta. Falta ese espacio político que organice, que sea transformador. Falta ese espacio político que le dé a la política la representatividad social de cada sector, de los migrantes, del movimiento obrero, de la juventud, de los productores medianos y pequeños rurales, de las pymes en la Argentina. Faltan esos espacios organizados que se obliguen, se dediquen y entiendan que la política es una herramienta de transformación. Y de ahí van a salir los liderazgos, de ahí tienen que salir los nuevos dirigentes, de ahí tenemos que tener los compañeros que nos representen en el poder institucional. Y esos compañeros, si existe la fuerza social organizada, sindicalizada y con proyecto político, los quiero ver cuando tengan que votar, si no votan lo que el mandato del pueblo les exige y por lo cual han sido elegidos. Así que esa es la forma de trabajo. Los invito a participar, a ser parte de Causa Nacional con ese sentido amplio. Los invito a que tomemos esta propuesta de formar el sindicato de inmigrantes, que nos pongamos a trabajar en esa dirección. Acá hay un compromiso político y hay un compromiso sindical, y me parece que este resultado de esta reunión es muy provechosa en ese sentido. Felicito a los compañeros dirigentes, estamos a su disposición, estamos dispuestos a continuar este proceso de lucha que ya lleva muchos años, que no tenemos problema que dure los años que tengan que durar y que estamos seguros que los pueblos siempre van a triunfar. Muchas gracias, compañeros.